Saludo a mi querido Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un placer estar aquí en la mesa de 11. Igual, Javier Tejado, ¿cómo te va? Mario, buenos días a ti, al auditorio y a mis colegas. Rafael Cardona, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. A ver, Rafael, hoy arrancamos contigo y el tema inevitable, el asunto del INE y el tribunal que esperábamos que nos diera certezas y que le dio certezas, pero a Mario Delgado, que a través de Twitter decía, oye, qué buena decisión del tribunal, que le termina regresando la bolita, yo creo que aplicando la de Poncio Pilatos, quizá por la proximidad de la Semana Santa, y le regresa la bolita al INE para que vuelva a decidir sobre lo que ya había decidido. A ver, ¿tú cómo lo ves, Rafael? Mira, yo creo, Mario, y no sé lo que ustedes consideren, pero a mí me parece sumamente grave que el tribunal incumpla con su función. La función del tribunal no es convertir un acto de impartición de justicia, que eso es lo que hacen los tribunales, convertirlo en una revocación o en una solicitud para que haya un nuevo procedimiento administrativo en el Instituto Nacional Electoral. Al tribunal se acude para dirimir una cuestión, no para repetir un procedimiento. Entonces, el magistrado Reyes, que fue quien hizo la ponencia, simplemente escurre el bulto, incumple con su responsabilidad y pues disfraza las intenciones de sumisión de un tribunal que todos sabíamos sospechoso de parcialidad en favor del gobierno. Pero tan grave como esta prevaricación, pues es simplemente la marcha en contra de las instituciones. Esto que se anunció de inmediato de un nuevo cerco contra el Instituto Nacional Electoral, pues lo pone en condiciones verdaderamente de fragilidad y de inseguridad. ¿Qué va a pasar si el instituto mantiene como debería hacerlo su decisión? Bueno, pues entonces lo van a asaltar y lo van a incendiar y por lo menos le van a romper todos los vidrios. Y no habrá ninguna autoridad que lo impida, porque quienes lo pueden impedir son los mismos que lo han alentado, desde la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República o el partido dominante en la escena política mexicana. Nunca habíamos escuchado al presidente del partido en el poder decir jamás en México que el camino para solucionar un diferendo político es el exterminio del adversario. Y la palabra exterminio suena terriblemente evocadora de otros momentos tristes de la humanidad. Entonces, estamos entre el exterminio o el cumplimiento de la ley, y si más adelante hay tiempo, yo leería el artículo, la parte tercera del artículo 229 de la ley electoral, y con eso deberíamos tener suficiente para entender lo mal que ha actuado el Tribunal Electoral. A ver si podemos regresar sobre eso, Javier, pero yo quisiera conocer tu lectura, porque viene una semana de mucha presión al INE, que ya la veníamos venir desde la semana anterior. Este punto de la seguridad física de la institución creo que sí es relevante, porque ya hemos visto las manifestaciones afuera del instituto, que hasta ahora no se ha traducido en más, pero sí es importante tomar en cuenta eso. ¿Tú cómo lo estás leyendo, Javier? Bueno, yo estoy leyendo, no es nuevo el hecho que el Tribunal Electoral no haga lo que se conoce como plena jurisdicción, esto es que defina en definitiva las controversias que él llegan. El tribunal muy a menudo en temas polémicos pues gana tiempo y regresa la bolita, la papa caliente, con algunos tipos de adecuaciones o de, digamos, planteamientos. A mí me parece que lo que el tribunal está haciendo, le está diciendo al INE, en ambos casos, Guerrero, que es Félix Salgado Macedonio, y el caso de Michoacán, que es Morón, le está diciendo, oye, la sanción no nada más puede ser la revocación de la candidatura, puede haber gradualidades, amonestaciones, multa, revocación, y con eso creo que le abre la puerta al INE para que algunos consejeros cambien su voto, que creo que sería delicado, a otro tipo de amonestación, y se rompería el consenso que revocaba las candidaturas. Creo que la presión que ha recibido el INE y el tribunal no ha sido menor. Como bien apuntaba Rafa, nunca lo hemos visto esto de órganos en el poder.
lo veías tú de Sí, de la oposición. 5% de los diputados y eran oposición, y bueno, pues era la cantaleta, pero alguien que controla la mayoría en la absoluta en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, y es el Ejecutivo en muchos estados, pues dices, wow, hoy creo que puede ser un día triste, en el sentido de que si el INE se echa para atrás, dado la amenaza que hoy le dio Félix Salgado, que si no hay esa candidatura de vuelta para él, no habrá elecciones en Guerrero, creo que es una amenaza muy complicada. Eso quizás provoque que los dos consejeros que están evaluando girar su voto ante una amenaza tan abierta, tan directa, quizás no le dejen pasar. Si no le dejan pasar y se mantiene ese voto, regresará el tema del Tribunal Electoral para decisión final. Pero yo creo que hoy en la acción de medida en el INE va a ser un quiebre de algunos votos, con lo que se regresarán ambas candidaturas a quienes presionaron al INE, y hay que decirlo, incumplieron la letra expresa de la ley en un requisito muy tonto: presentar cuáles eran tus datos de campaña. No era, estaban bien o están mal, era presentar el papel con lo que son tus datos de campaña. Oye, absurdo el requisito incumplido. Esto que está diciendo Javier es central. De las 15 gubernaturas, en 13 Morena pudo solventar el tema. Esto es una crisis autogenerada. No digo que de manera deliberada, pero es una crisis autogenerada porque presentándolo se habría atendido. Y nada más rescatando esto que apuntas, sería muy interesante ver si hay un cambio en el sentido del voto de algún consejero, dado que las circunstancias no solamente son las mismas, sino que están ratificadas incluso por el tribunal en el sentido de que si eran precandidatos. Y nada más una cosa, Claudio, decir contigo, de las cosas típicas que estamos viendo, un partido político que hace campaña no contra otros partidos políticos, sino contra el Instituto Nacional Electoral, eso yo tampoco lo había visto antes. Pues tiempos inéditos los que estamos viviendo, estimados amigos. El presidente, su gobierno, sus partidos y especialmente Morena, Mario Delgado, Citlali Hernández, han decidido asumir, sí, al árbitro electoral como enemigo. Y por eso quiero compartir con ustedes 5 narrativas de este asalto al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué le llamo asalto? Porque obviamente hay un esfuerzo por cooptar sus decisiones, por lograr que actúe en coherencia con lo que desea el presidente López Obrador. Primer asunto, una estrategia de personalización. Es muy interesante cómo los ataques se dirigen particularmente a 2 consejeros, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Olvida que es un órgano colegiado y que muchos, digamos, de estas decisiones que le han molestado tanto al presidente, a Mario Delgado, a Citlali, a todo, digamos, este grupo, el tema de sobrerepresentación y el tema de retiro de candidaturas, como ya dijeron con toda contundencia mis compañeros, por incumplimiento. Imagínense ustedes que un día deciden, por ejemplo, pues no presentar su declaración anual ante Hacienda. ¿Qué va a pasar? ¿No? Segunda narrativa, la ley no importa. Si los candidatos no presentan informes financieros, la ley dice que pierden su candidatura, se pelean con el INE porque no les gusta la ley, ¿no? Entonces, segundo elemento interesante. Tercero, no reconocen al árbitro porque no les obedece, no se quejan del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues porque prácticamente está diciéndole sí señor, como perrito faldero, a las indicaciones que se hacen desde el poder respecto a su toma de decisiones. Cuarto elemento, decidieron hacer al INE el tema de su campaña, esto que comentabas, Mario, poco o nada que presumir, y los logros, ¿dónde están? Se inventaron un enemigo con el cual confrontarse y olvidaron que el árbitro está encima de ellos y está justamente para vigilar y corregir el desempeño de los partidos. Y el último elemento narrativo que también ha salido por ahí, Mario, Rafael, Javier, es ¿qué está pasando? ¿Está perdiendo Morena? ¿Están viendo un escenario donde van a perder? Es una estrategia que llama la atención, porque si vas a ganar necesitas un árbitro que te alce la mano. No es buena idea erosionar al árbitro que va finalmente a validar tu supuesto triunfo. ¿Qué preocupa hacia el futuro? 3 cosas. Parece que van claramente, Mario, Rafael, Javier, por la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Quieren un árbitro electoral obediente. ¿Y por qué? ¿Se quieren perpetuar en el poder o por qué les estorba tanto, diría yo, y esa es mi pregunta final, un árbitro autónomo? Bueno, y vamos contigo, Rafael, por este artículo que vale la pena tenerlo presente, nada más para ver con qué criterio tendría que decidir el INE. Pues mira, el artículo 229 de la ley electoral dice, y es muy breve, la fracción tercera: si un precandidato incumple la obligación
de entregar su informe de ingresos y gastos de pre-campaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, como fue el caso, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que, sin haber obtenido la postulación a la candidatura, no entreguen el informe antes señalado, serán sancionados en los términos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy claro. Entonces, ¿no? El artículo es perfectamente claro. No podrá ser registrado legalmente como candidato porque incumplió lo que la ley dice. Esto no es un invento ni de Ciro, ni de Lorenzo, ni de nadie. Es una ley, y cuando se hizo esta ley, se hizo en el Poder Legislativo, no la hizo el INE. El INE no construye su propia reglamentación y su propio marco jurídico. Y esto es más claro que el agua. Pero cuando se quieren sustituir las instituciones por las movilizaciones, pues ese es el resultado. Y ya vimos que ese resultado hoy tiene a este país sometido al dominio de una sola voluntad. Las instituciones valen menos que las manifestaciones, las movilizaciones. Pues eso esa es la lección histórica contemporánea. Y es lo que vamos a ver. Se gobierna desde la banqueta, desde la calle, desde la piedra y la llama. Es lo que vamos a ver en estos días. Ya nada más quisiera cerrar, Javier, porque esta semana pasaron muchas cosas, entre otras la detención de un ex senador y algo que parece que es como la siguiente temporada, no sé si del caso Lozoya o del caso de Brecht, en donde qué bueno que la justicia se aplique, pero a veces parece la coincidencia inevitable entre los tiempos electorales y los tiempos judiciales. Sí, claramente me da la impresión, el hecho de esta, digamos, andanada que ya hay con cabeza de vaca, que va a empatar con las elecciones, unas semanas de las elecciones vendrá el desaforo de cabeza de vaca, y ahora los ataques a varios ex senadores panistas, te deja ver que claramente hay una línea electoral. Y también interesante que a los candidatos del Movimiento Ciudadano en Nuevo León les han abierto investigaciones porque van rebasando, a punto de rebasar a la candidata de Morena. Entonces, pues yo lo que pediría es que sí empiezan a ser sospechosos los tiempos y sospechosas las decisiones, pero siempre en México se han empatado elecciones con movimientos de índole judicial. Aquí la clave será ver qué hace el Poder Judicial. Claro. El miércoles de la semana entrante es el fallo para ver si hay prisión preventiva oficiosa y se vincula a proceso a Lavalle, al senador Lavalle. Habrá que ver si se hará y habrá que ver qué elementos nuevos aporta la Fiscalía General de la República. Y nada más para acabar, regresando con el tema del INE, el INE creo que en este artículo, en esta interpretación, tuvo razón, pero creo en general que la narrativa y la forma de operar del INE con respecto a la 4T no ha sido la correcta. Y por eso está también padeciendo muchos de los embates que tiene. Y para eso hay que reconocerlo, y también hay que reconocer que el marco electoral que tenemos en México es un marco complicado, absurdo, discrecional en muchos casos, y esta elección y este tiradero, esta crítica de autoridades debería llevarnos a tener un marco electoral en México mucho más sencillo y mucho más didáctico. Y ese marco electoral debería ser diseñado sobre todo por el INE y la oposición. Pero el INE pues se ha quedado callado en estos temas, quiere aplicar unas normas que están, pero unas normas que debe aplicar, pero no está pensando el INE en el siguiente movimiento. Yo creo que vendrá, como decía Claudio, un movimiento para un cambio de normas electorales, y el INE se está posicionando un poco tarde para ello ya. Vamos a ver. Claudio, un apunte final, por favor. Un apunte final muy preocupante, el uso del aparato de Estado para amedrentar a contrincantes políticos del presidente, de sus partidos y de su gobierno, Mario. Esto me parece que se combina la ausencia de autocrítica, la absolución a personajes cercanos a la 4T, un gobierno opaco que reserva documentos, que está en contra de la difusión de información, que va contra el INAI. Pues no pinta bien esto, mi querido Mario. Bueno, vamos a ver la semana que nos trae y lo analizamos el próximo domingo. Claudio, gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan todos un buen día y una buena semana. Hasta el próximo domingo. Que así sea. Buena semana para todos. Gracias.